Sarmiento es indudablemente uno de los personajes más polisémicos y polémicos de la historia de nuestro país. Detrás de esa estampa clásica que acostumbramos a ver tan seguido, hasta en los billetes de 50 pesos, y que para muchos solo representa al padre del aula, se esconde un personaje amado por muchos y odiado por otros tantos. Aunque una característica que une a sus más férreos detractores con sus más enérgicos defensores es que, como comenta el historiador Felipe Pigna, quienes mantienen estos posicionamientos tan extremistas sobre su persona no suelen haberlo leído realmente, sino que toman frases aisladas o elementos descontextualizados para realizar su juicio de valor. Sarmiento es un personaje histórico, y en ese sentido, mi consejo es que intenten abordarlo como tal, sin intentar hacer juicios de valores, sin descontextualizarlo y sin hacer solo foco únicamente en las cuestiones admirables, como su incansable afán educador que sentó las bases y multiplicó exponencialmente nuestro sistema educativo, propiciando durante su mandato presidencial, por ejemplo, la fundación de más de 800 escuelas provinciales, más las escuelas normales e incluso algunas escuelas específicas como las de arboricultura y agronomía en San Juan, en la ciudad de Mendoza, en San Miguel, de Tucumán y en la ciudad de Salta. Tampoco es conveniente quedarse tan solo con las cuestiones más reprochables, como su manifiesto desprecio por las poblaciones autóctonas y los gauchos de nuestra tierra, a quienes identificaría como barbarie y sobre quienes escribiría expresiones como la plasmada en una famosa carta a Mitre, en la cual decía: no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos o salvajes. Una cosa no niega la otra, y como dijimos, Sarmiento es un personaje polisémico. Sarmiento fue maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas, militar, sociólogo, diplomático, gobernador e incluso presidente de la Argentina. Tan solo entre 1845 y 1847, para cumplir un encargo del gobierno chileno, donde se encontraba exiliado, visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Y no solo la visitó, sino que revisó y analizó profundamente sus sistemas educativos y sentó las bases de lo que sería el normalismo en nuestro país. Como escritor fue sumamente prolífico. Sus obras completas, publicadas entre 1884 y 1905, cuentan con 53 tomos, entre las que se destacan obras del calibre de Mi defensa, Facundo, Civilización y Barbarie, Vida de Aldao, Método gradual de enseñanza a leer el castellano, Viajes por África, Europa y América, Argirópolis, Recuerdos de provincia, Campaña del Ejército Grande, La 101, Comentario de la Constitución de la Confederación Argentina, Memoria sobre Educación Común, El Chacho, las escuelas, Bases de la Prosperidad, Conflicto y Armonía de la Raza de las Américas, Vida de Dominguito, en fin. Claramente no sería posible el intento de realizar una profunda revisión de su vida, o de su pensamiento, que fue tan complejo y virulento como ella, por lo que solo vamos a realizar un repaso por algunas cuestiones con el afán de despertar en ustedes, futuros profesores y profesoras de nuestra patria, el interés por conocer y profundizar un poco más en ello. Tengan en cuenta que, con lo admirable y irreprochable, Sarmiento es una piedra fundamental de la historia de nuestro país en general, pero sobre todo de nuestro sistema educativo en particular. Y como docentes, es importante que ustedes lo conozcan. Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en una casa de uno de los más humildes barrios de la ciudad de San Juan. Aprendió a leer por la enseñanza de su tío y su padre a la edad de 4 años. Luego concurre a una de las escuelas de la patria, estas escuelitas que se formaron luego de la Revolución de Mayo. Termina esta etapa a los 12 años con los más altos honores, lo que los lleva a solicitar una beca para poder ir a estudiar
a Buenos Aires e ingresar al Colegio de Ciencias Morales de la Universidad de Buenos Aires, lo que luego será el Colegio Nacional de Buenos Aires. Esta beca es rechazada, por lo que de aquí en más su educación será autodidacta, sustentándose en su exagerada voracidad como lector. Aprende latín, con ayuda de su tío, y por voluntad propia francés. A los 14 años tiene, junto a su tío, Fray José de Oro, a quien acompaña a su exilio a San Luis, su primera experiencia como docente, al fundar una escuela en esta provincia. En 1827 fue reclutado dentro del Ejército Federal, pero lo abandona y se une a una causa unitaria incorporándose al ejército comandado por José María Paz. En 1831, debido a las victorias federales, se ve obligado a emigrar hacia Chile, donde tiene, entre muchos otros trabajos, nuevamente experiencias como maestro, y a su primera hija, Ana Faustina Sarmiento. En 1836 le permiten volver a Argentina, y en 1838 funda la Sociedad Literaria, en 1839 el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto secundario para señoritas, y el periódico El Sonda, desde el cual dirigió duras críticas al gobierno, lo que provoca que, luego de tener muchos problemas, incluso ser apresado, se vea obligado a exiliarse nuevamente en Chile, donde trabaja como maestro y periodista y es designado en 1842 como director de la primera escuela normal de preceptores de Sudamérica. Entre 1845 y 1847, como ya comentamos anteriormente, el gobierno chileno le encomienda la tarea de viajar para estudiar los sistemas educativos, por lo que visita Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Hay muchas cosas para destacar de este viaje, que dejará entre muchos otros frutos sus obras literarias, Viajes por Europa, África y América, en la cual escribió sobre lo observado en sus viajes, y Educación Popular, donde transcribió gran parte de su pensamiento educativo y su proyecto de educación pública gratuita y laica. Pero destacaremos dos hechos a modo de ejemplo y porque los considero muy significativos. En su paso por Francia, consigue visitar y entrevistarse con el general don José de San Martín en la residencia que éste tenía en Granburg, y cuando se encuentra en Inglaterra, cambia de rumbo y aunque no sabía hablar inglés, viaja a los Estados Unidos para contactarse con Horace Mann, quien era promotor de la escuela pública y creador de la primera escuela normal en el estado de Massachusetts. Es interesante que haya viajado sin saber hablar inglés, más adelante va a volver como diplomático y también en forma autodidáctica ya en ese momento va a hablar bastante bien inglés. Este encuentro cambia el rumbo del pensamiento pedagógico de Sarmiento y será muy significativo para la conformación de nuestro sistema educativo en general y sobre todo para la experiencia normalista que estamos estudiando hoy. Por otro lado, presten atención porque este encuentro tiene mucho que ver con la segunda pregunta disparadora que les hice, esa de quiénes fueron las 61 docentes americanas que trabajó Sarmiento. Sigamos. En 1848 se casa en Santiago de Chile con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adopta al hijo de estos, Domingo Fidel, Dominguito. En 1851 regresa a la Argentina, donde se une al ejército grande del general Justo José de Urquiza. Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, se instala en Buenos Aires, pero debido a conflictos con Urquiza, se vio obligado a volver una vez más a tener que exiliarse en Chile. En 1855 regresa a la Argentina, se convierte en redactor del diario El Nacional y consultor de la provincia. En 1856 es elegido concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires. En 1857 fue elegido senador y paralelamente se desempeñó como jefe del departamento de escuelas. En 1860, al asumir Mitre el gobierno de Buenos Aires, es nombrado ministro de gobierno. En 1868 es nombrado gobernador de San Juan. Luego del asesinato del caudillo rojano Chacho Peñalosa, y debido a su participación en él y a las luchas internas y la falta de apoyo, en 1864 renuncia a la gobernación y es enviado en misión diplomática a Chile, Perú y los Estados Unidos. En 1868, mientras se encontraba en Estados Unidos, es elegido presidente de la Nación
Durante su presidencia se fundaron 800 escuelas de primeras letras, la población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos, crea la escuela normal y trae desde los Estados Unidos, presten atención a esto, a 65 docentes, 61 mujeres y 4 hombres. Ahí tienen una pista. Trabaja entre otros colegios, fundó los colegios nacionales de la ciudad de La Rioja, Santa Fe, San Luis, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, San Nicolás de los Arroyos y de Rosario. Y como ya comentamos también anteriormente, las escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, Mendoza, San Luis, en San Miguel de Tucumán y Salta. Impulsó la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, y en la capital fundó la Biblioteca Nacional de Maestros. Realizó el primer censo nacional en 1869 y luego de su mandato, en 1875, asumió como senador nacional por su provincia. En 1879 asume como ministro del Interior de Nicolás Avellaneda y posteriormente superintendente de escuelas durante el gobierno de Julio Argentino Roca. En 1885 funda en Buenos Aires el diario El Censor. Ya en 1887 viaja a Asunción del Paraguay en busca de un clima más benigno para su salud. Venía aquejado de problemas cardíacos y respiratorios, donde el 11 de septiembre de 1888 fallece a los 67 años de edad. Esto es una breve reseña de la bibliografía de Sarmiento y espero que les sirva como para tener una idea de la magnitud de lo que fue su vida y de lo que significó de alguna manera para nosotros. No está ni cerca de poder ser un análisis profundo de lo que esto significa, pero espero que despierte el interés para que vayan buscando profundizar por su cuenta un poco, porque es importante para, para los y las docentes tener noción de esto, que es lo que de alguna manera demarca el proceso de consolidación del sistema educativo de nuestro país. Como seguramente habrán notado, la vida de Sarmiento fue muy rica y polisémica. Su pensamiento fue igual. Ya hemos visto algunos rasgos de lo que pensaba sobre los nativos y los gauchos, pero antes de pasar al siguiente tema, me gustaría compartirles un fragmento de un video del canal Encuentro, en el que Pablo Pinó nos habla sobre la relación con las mujeres. Presten especial atención porque aquí también van a tener pistas sobre la primera y segunda de las preguntas que le dejé para que busquen información para la próxima clase. La de quién fue Juana Manso y quiénes fueron las 61 valientes o las 61 docentes que trajo Sarmiento y de qué hablamos cuando nos referimos a eso. Para Sarmiento el tema de las mujeres es un tema central. Sin duda, uno de los primeros que va a llevar a cabo discursos feministas, por así llamarlo, o de igualdad del hombre y la mujer en Argentina, va a ser Sarmiento, que además se va a rodear de mujeres, lo cual era un dato más o menos extraño, digamos, y le va a dar bastante importancia. Juana Manso, sin lugar a dudas, su mano derecha durante mucho tiempo, a la cual él llamaba el hombre, tal vez como piropo, como insulto, vaya uno a saber cómo qué. Va a estar ahí las mujeres que va a traer Sarmiento, las famosas 65 valientes. Bueno, como habrán visto, hicimos un paneo por la vida de Sarmiento. Sarmiento, como ya dijimos desde el principio, es un personaje multifacético, sumamente polémico, que despierta amores y odios. Y vuelvo a repetir lo que comenta Felipe Pigna, que para mí es muy interesante y tiene mucho que ver con esto, es que la mayoría de la gente que lo odia radicalmente o que lo admira profundamente no lo ha leído en realidad, no lo ha leído verdaderamente y tampoco ha hecho un análisis muy profundo, sino que tienden a quedarse con algunas cuestiones descontextualizadas, con frases,
con muchos elementos. También hay que tener en cuenta el contexto de la época, que es algo con lo que vamos a seguir en lo que queda de esta clase. El tema del positivismo y del higienismo, que no les quiero adelantar demasiado ahora, pero son los próximos puntos que vamos a tener en cuenta, y es el pensamiento general. Esto no disculpa el pensamiento de Sarmiento, ni tengo interés ninguno en hacerlo. De hecho, ni Sarmiento tenía interés ninguno en hacerlo. Algo que él tenía era que decía lo que pensaba, y generalmente fue políticamente inconveniente porque él iba para adelante con su pensamiento. Y lo que no se puede negar es que su vida fue extraordinaria y que dejó en el sistema argentino, en el sistema educativo argentino, huellas que no, quienes más lo puedan odiar tampoco la pueden negar. Este, Odió al gaucho con todas sus fuerzas. Hoy pasamos la frase de que hace en la carta a Mitre, pero a sí mismo generó las escuelas que educaron a esos gauchos y a esos indios y a esa gente a esa barbarie que él despreciaba profundamente. También despreciaba la oligarquía, y en realidad él tenía un pensamiento de progreso y orden, que era el pensamiento de la época, y es algo que no se puede perder. Hoy hablábamos de que al principio de la clase, que es importante que los personajes históricos los veamos históricamente en su contexto y que tratemos de no hacer juicio de valores, porque eso nos puede llevar a perdernos de un montón de otras cuestiones. Obviamente que vamos a tener nuestros valores, vamos a estar de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con muchísimas cosas del pensamiento de Sarmiento, pero eso no niega la obra que pudo hacer, y es importante que se la tengan en cuenta. Ustedes son futuros docentes, y Sarmiento marca el campo y marca un montón de las cosas donde nos vamos a tener que posicionar, y por eso es importante que estas cuestiones las conozcan. En lo que queda de la clase, en el último tercio, vamos a estar hablando de higienismo, de positivismo, y vamos a ver un poco más de la pedagogía clásica. Pero acá ya les dejo la cuarta y última de las preguntas disparadoras que tienen para la próxima clase, la sincrónica del lunes que viene. Quiero que averigüen o que busquen la información que puedan para compartir qué fue el positivismo y el higienismo, a qué nos referimos con eso, y si pueden, para sumar más, qué repercusiones tuvo en nuestro país. Algunas pequeñas cosas vamos a ver ahora, las vamos a trabajar más en la clase sincrónica, pero pueden ir buscando material. Al final de la clase, de todas maneras, les voy a estar recordando esto y el texto que quiero que lean, y algunas otras cositas.